Buenas noches, Alejandra. El día de hoy tenemos la ponencia sobre qué debemos saber en el internado. Es un tema, la verdad, esencial para todos los futuros internos. Así que eh, comenzamos mencionando que a la mitad de la ponencia enviaremos la palabra clave para que ustedes puedan rellenarlo en el formulario de certificación y al finalizar enviaremos unas preguntas para que ustedes puedan saber qué han entendido sobre la ponencia que se va a desarrollar en la plataforma Quizzes. Bien, presentamos a la ponente, quien es Alejandra Olenka Montero Tupac. Ella es egresada de la Universidad de las Peruanas, también es creadora de contenido médico en la página Diario de una Interna. Te damos la bienvenida, Alejandra, y sé que será una ponencia excelente. Muchas gracias por el apoyo a nuestra sociedad y ya tienes el pase libre para poder comenzar. Gracias. Bueno, antes que todo, muchas gracias Heidi, y gracias a Sociedad por la oportunidad de poder exponer el día de hoy un poquito sobre las experiencias que he ido adquiriendo en el internado y consejos que a futuro les va a servir a ustedes, ¿no? Que es lo más importante y creo que es el motivo por el cual están presentes el día de hoy. Entonces, en la parte de atrás pueden ver una maqueta, estoy justo en el estudio de mi hermano es arquitecto, así que bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? Voy a compartir, creo que sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Creo que, permítanme un Sí, momento. sí, doctora. Sí se puede ver, perfecto. Entonces, cualquier duda, chicos, cualquier cosa que quieran consultar, no hay ningún problema. Hay un chat donde ustedes pues, pueden ir escribiendo, como pueden ver acá. Y yo voy a estar desde mi celular viendo para que podamos ir respondiendo a sus dudas, ¿no? Ahora vamos a presentar. Perfecto. Ya. Muy bien, chicos. Como dijo Heidi hace un momento, mi nombre es Alejandra Montero Tupac. Soy egresada de la Universidad de las Peruanas. He terminado lo que es el internado más o menos el 30 de abril. Y bueno, el día de hoy les traigo un poco de tips como para que ustedes pues puedan desarrollarse de la mejor manera posible dentro de su internado y sin ningún problema. Mi página, como ya lo han comentado, la pueden encontrar como Diario Una Interna y ahí pues subo contenido cada cierto tiempo que les pueda ayudar a ustedes más adelante. Entonces, siempre empiezo yo mis ponencias sobre el internado con lo que son unas pequeñas fotos de mis compañeros o de la familia. Yo siempre le digo a mis compañeros que son mi familia. Ya mis internos, tanto pre-COVID, como son estos dos grupos de acá, como mis compañeros en la época de COVID, ¿no? Que obviamente se nota los que están con mascarilla. Pero ellos han sido mi familia y hasta el día de hoy incluso ya hemos terminado el internado y seguimos en contacto. Entonces son lazos que ustedes van a formar dentro de todo este tiempo que estén dentro del hospital. Entonces, quiero empezar dándole la bienvenida al internado, que es una etapa muy bonita, que muchos de nosotros cuando ingresamos, pues nos da los nervios, tenemos de repente muchas dudas, hay veces sentimos que no vamos a dar la talla, etcétera. Pero esto realmente, digamos que, no, o sea, no es algo que ustedes deban ya desde ahora pensarlo. O sea, poco a poco, mientras ustedes estén llevando el internado, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que ustedes sabían, pero que no de repente sabían cómo transmitirlo a través de la práctica. Y es justo lo que les va a ayudar eso del internado, ¿no? De que todos sus conocimientos teóricos los apliquen frente al paciente. Así que no tengan la idea de no tengo la suficiente información, no soy bueno, de repente no debería ser mi internado este año. Olvídense, todos hemos entrado con esas dudas y con esos miedos, pero lo importante es que ustedes al final se van a dar cuenta y van a salir de su internado felices porque van a lograr muchísimas cosas que ni pensaban que lo iban a poder hacer. ¿Ok? Entonces, como para empezar, la primera pregunta que yo les pongo es, ¿qué es lo primero que debo hacer al entrar al internado? Que es una pregunta que me hacen muy seguido en mi página, ¿no? Los chicos que me escriben. Entonces, yo siempre les recomiendo algo. Tienen que conocer su hospital o centro de salud, de todas maneras. Pero tú me vas a decir, Alejandra, ¿pero a qué te refieres con conoce tu hospital o tu centro de salud? Y a esto es a lo que voy. Ustedes tienen primero que reconocer todo lo que sea los ambientes hospitalarios. ¿A qué me refiero con esto? Tienen que reconocer los departamentos tanto de medicina, de cirugía, de gineco y de pediatría. En sí hay muchos departamentos, un montón de departamentos, ¿ok? Están los de traumatología, están los de repente, neumo, uro, etcétera. Hay un montón. Pero ustedes van a rotar por los cuatro básicos. ¿Y por qué les hago yo el hincapié en que tienen que conocer estos lugares? Porque hay muchas veces de que ustedes mismos se van a encargar de llevar incluso interconsultas.
se conoce que va a haber pues de repente personal técnico que los apoye, que los ayude llevando las cosas, ¿no? Pero hay muchas veces, y justo con este tema del COVID, muchos hospitales, digamos que se ha quedado con muy poco personal. Y dentro de las labores que teníamos nosotros como internos era llevar interconsultas o era ir a consultar de repente a un doctor sobre cualquier cosa, sobre de repente, doctor, tengo una pregunta sobre un paciente con pie diabético, etcétera, ¿no? Y pónganse, con todo ese tema del COVID, solo había un especialista en el piso. Nosotros teníamos un gastroenterólogo para todo el piso. Entonces era bien difícil que te contestaran una interconsulta. Entonces tú tenías que estar detrás. Y si tú no conocías la distribución del hospital, algunos departamentos se fusionaron. ¿Justo para qué? Para poder utilizar algunas zonas como espacios para pacientes COVID hospitalizados. Entonces, ahorita los hospitales no son como antes. Han habido muchísimos cambios. Entonces, siempre es bueno que ustedes cuando lleguen consulten o incluso si saben que van a ir a un hospital y tienen compañeros de promociones avanzadas que han estado ahí, más o menos pregúntenle, oye, ¿cómo se ha distribuido? ¿Han cambiado las zonas? ¿Ha habido algún cambio que yo deba saber para poder localizarme? Y ellos se lo van a explicar, no creo que sean tan cerrados. Entonces, lo primero es conocer los departamentos generales. Segundo, lo segundo que ustedes deben conocer son las emergencias. En algunos hospitales hay emergencias en, digamos, en el mismo sitio, que quiere decir que en un solo pabellón está la emergencia de pediatría, está la emergencia de adultos, está la emergencia de trauma, etc. Hay otros lugares, como por ejemplo en el caso de mi hospital, en donde pues teníamos la emergencia de adultos y aparte había un edificio que era la emergencia de pediátricos. Entonces, tienen que darse cuenta de cómo está distribuido su hospital, ¿no? O de repente a su centro de salud, si es que están en centros de salud, me imagino que también deben haber zonas donde pues atienden a los pacientes en emergencia, entonces también tienen que conocer a qué zona deben derivar al paciente o dónde deben ir ustedes en caso de que necesiten una atención mucho más rápida. Ahora, lo otro que yo siempre les recomiendo que sepan son los laboratorios. ¿Ok? Los laboratorios son básicos, porque ustedes como internos se van a encargar de hacerle el seguimiento a estos exámenes. Entonces, como ya les mencioné anteriormente, el personal técnico es muy poco. Entonces, si ustedes no conocen dónde está el laboratorio, va a ser bien difícil de que puedan ubicarse con tiempo y pues al final nos van a llegar los gritos, ¿no? Que hay veces nos caen porque no sabemos hacer las cosas de repente muy bien, ¿no? Que es normal los primeros días porque todos nos hemos confundido y a todos nos ha pasado que nos hemos perdido. Yo me he perdido en mi hospital, que les juro que daba 1000 vueltas y no sabía dónde estaba y luego ya me ubiqué súper bien con los días, ¿no? Entonces es natural. Y el otro área que yo les recomiendo que ustedes pues conozcan es la de rayos X o donde hagan la tomografía, ecografía, etcétera. Todo lo que sea imágenes, hay un departamento. Entonces, ustedes tienen que conocer, estos lugares son básicos, ¿ok? Departamentos generales, emergencia, laboratorio y imágenes. Con eso, chicos, van a poder llevar un internado pues relativamente tranquilo, ¿no? Porque van a saber ya dónde llevar a sus pacientes, dónde direccionarlos en caso de emergencia, dónde ir a buscar algún resultado que les falte o dónde buscar algún médico que necesiten alguna consulta. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿qué debo hacer al ingresar a un servicio? O sea, pónganse, me tocó, Alejandro, empiezo con, no sé, con cirugía, empiezo con medicina, pediatría, etcétera. ¿Qué hago cuando ingreso? No sé qué hacer, estoy perdido porque he llevado externado virtual o he llevado ginecología virtual y no sé qué hacer. Ya, entonces, primero, y es algo que yo les voy a recalcar siempre, chicos, es el saludo y presente. ¿Saben por qué se los digo? Porque yo he visto a muchísimos internos y ni siquiera, o sea, he visto hasta residentes que llegan a cualquier servicio y no son de servicio, ojo, y agarran la historia y se ponen a revisarla y estaba ahí el médico, estaba la licenciada y ni hola le dijeron. O sea, les valió madres, ¿ok? Y es realmente incómodo, pues, porque tú estás así mirándolos de reojo y te preguntas, ¿y este quién es? Entonces, creas o no creas, este tipo de actitudes hacen que al final tú quedes mal. Y muchas veces las licenciadas la agarran contigo. Yo solo digo porque tuve un compañero, un cointerno, que un día llegó, no se presentó, no saludó, simplemente agarró las historias porque venía a hacer una interconsulta de otro servicio y quería ver pues la historia clínica para avisarle al residente de qué se trataba. Y me acuerdo que la licenciada le dijo que tú no sabes saludar. O sea, así. Entonces, mi compañero obviamente como que recién reaccionó y le dijo, ah, no, disculpe licenciada, es que yo estaba viendo, y le dijo, no, suelta la historia y no quiero que la toques y retírate. Y lo botó del servicio. Entonces, más que
que por esto que les estoy contando es un tema de educación. Creo que a todos en nuestra casa nos han enseñado que al lugar donde se va hay que saludar y hay que presentarse adecuadamente con los doctores, con los pacientes, con el personal de limpieza, con el personal técnico, etcétera. Siempre donde vayan tienen que dar una buena imagen. Y esto les va a ayudar porque cuando roten por servicios y ustedes dejen una buena imagen, cuando necesiten la ayuda de otro servicio, va a ser mucho más sencillo que las personas quieran apoyarlos a que cuando digan, ah, no, ¿saben qué? Ese interno no sé, es un faltoso, es un malcriado, no saluda, ignora. ¿Ya? Entonces, siempre donde vayan, chicos, una buena imagen y sean respetuosos con todos. 2. Tienes que conocer el orden de la historia clínica y los formatos de cada servicio. El primer día te perdonan, entre comillas, todo, ¿ok? Haz como que te dicen, ya, está bien, este primer día, te perdono que hayas metido la pata acá y esto. Pero esto no es un te perdono una semana. Allí te van a perdonar un día y el segundo día ya van a sobreentender de que tú ya eres el interno estrella. Tú ya tienes que evolucionar solo, tú ya tienes que haber hecho tus curaciones solo, etc. Entonces, el primer día es el día en el que ustedes tienen que preguntar más. Así me digan, oye, Ale, pero si siento que soy muy cargoso, que estoy preguntando demasiado, pregunta todo lo que puedas, porque va a pasar que luego ellos van a entender de que tú ya sabes todo y te van a dejar solos en algunos momentos. Y ahí es donde va a entrar la duda de qué hago. Y no vas a tener a nadie que te ayude, ¿ok? Entonces ahí es donde cometemos más errores. Entonces, lo primero que tienes que hacer el primer día, obviamente la mayoría de todos, es siempre agarra la historia anterior, ¿no? La evolución del día anterior y lo copia. Es lo más natural. Y yo no les voy a decir que no lo he hecho porque sí lo he hecho, ¿ok? Entonces, es entendible que ustedes lo hagan rápido así. Pero lo que sí tienen que hacer luego es, tienen que quedarse, o de repente, quizás después de que terminen de hacer sus pendientes, que el primer día van a estar ajetreados porque van a correr al laboratorio, a imágenes, porque es obvio, no conocen, están recién aprendiendo. Entonces, después, cuando tengan un tiempo libre, porque siempre hay un tiempo libre, la verdad, es bueno que revisen su historia clínica, el orden, ¿no? Cómo viene, por ejemplo, las gráficas de las funciones vitales al inicio, ¿no? Luego, por ejemplo, puede venir la historia clínica o la historia de emergencia, porque ahora todos los pacientes entran por emergencia, ya nadie entra por consultorio. Entonces, tu historia clínica, luego la ficha de ingreso del residente, luego tu evolución, luego tu, etc. O sea, toda historia clínica en cada servicio tiene una forma de llevar. Entonces, en algunos servicios, si tú no sabes mantener ese orden, los doctores se enojan bastante. Ya, incluso en algunas historias clínicas le pegan en la parte de adelante el orden en el que tienen que estar las hojas. Pero aparte también ustedes tienen que saber qué es lo que van a llenar, ¿no? Porque a veces nos ponen espacios donde tenemos que rellenar y no sabemos qué poner. Entonces traten siempre de, si no saben algo, llévense un formato, llegan el primer día, agarran una hoja, cualquiera que encuentren, de una historia clínica y se la llevan a su casa. Pónganse. Van a su casa y la revisan. Si ustedes no saben, por ejemplo, llenar algo, lo buscan en internet y dicen qué significa esto, qué significa lo otro, entonces ya tienes una idea al día siguiente cuando tengas que hacer tu historia que sea mucho más rápida. ¿Okay? Ahora, otra cosa que yo les recomiendo mucho, chicos, es conoce a tu paciente y su historial médico. Como les menciono, el primer día te lo van a perdonar, que no conozcas al paciente, que puedas leer un poco. Pero hay servicios en que hay doctores que no te permiten pasar visita con la historia clínica en la mano. Hay doctores que vienen y te jalan la historia y se ponen a revisarla y están esperando que tú les empieces a narrar todo lo que tiene el paciente. A algunos les gusta que le cuentes desde que ingresó a emergencia y a otros les gusta que les cuentes pues desde que de repente el paciente, como ya es un paciente conocido, con mucho tiempo, entonces ya los doctores dicen, ya lo conozco, dime al día de hoy cómo está. Pero hay doctores que no, hay doctores que dicen, dime desde que ingresó. Ya, y de los análisis del ingreso a los análisis de ahora, ¿qué ha cambiado? Entonces, si tú no tienes un orden y si tú no conoces la historia de tu paciente, te van a sonar, ¿ok? Te van a sonar en la visita. Entonces, esta soy yo, me acuerdo que estaba haciendo la historia un ingreso, y yo siempre les recomiendo que primero pues lean sobre la historia del paciente un poquito, ¿no? Después de que terminemos la visita de repente, conozcan a la paciente, si tienen alguna duda, sean preguntones. Lo mejor que puede ser un médico es ser preguntón. Cuando tú preguntas y preguntas y preguntas, sacas una información, chicos, que es realmente valiosa. Y a mí me ha pasado, porque en la emergencia tú solo preguntas cosas súper rápidas y luego te das cuenta de que faltaba un montón de cosas más. Y son estos pequeños detalles los que muchas veces te llevan a un mejor diagnóstico y a un mejor tratamiento.
Entonces el interno preguntó, de repente a algunos le caerán chinchoso, pero lamentablemente es la mejor forma de que tú aprendas y que al final le termines haciendo bien al paciente, ¿no? Entonces, pregunta, revisa bien tu historia y si no sabes alguna cosa o no entiendes lo que pasó, pues vas a tener a tus residentes para que puedan guiarte un poco acerca del caso, ¿no? Ahora, ¿qué debo hacer al estar en emergencia? Ya hemos visto lo que tienen que hacer en piso, pero ¿y en emergencia qué hago? Donde las cosas son más rápidas, donde hay que actuar, donde ya hay veces no hay ni tiempo de pensar. ¿Ok? Eso les voy a decir siempre, chicos, por favor, métanselo en la cabeza y es algo que les pido mucho, es todo paciente es COVID hasta demostrar lo contrario. Todo paciente, absolutamente cualquier paciente. He visto compañeros que dicen, no, este paciente no tiene COVID, está súper bien, no tiene síntomas, nada. 2 días después, 3 días después, el paciente estaba con COVID. ¿Qué pasó? Nadie sabía nada, nadie se enteró. ¿Y qué pasó después de 2 días? Uno de nuestros compañeros se enfermó. Entonces, el contagio en internos, aunque no se haya de repente sacado muchísimas noticias, muchísimas publicaciones, ha sido alto. Dentro de mi internado, en mi grupo, yo una vez me quedé, creo que de los 10 internos que éramos, nos quedamos 6, y eso sin contar a los que estaban de guardia, o sea, en piso éramos 3, 4 internos. Entonces, realmente es preocupante esta situación. No bajen la guardia ni se confíen. Por más de que el paciente no vaya por un problema respiratorio, puede que tenga el COVID y que sea totalmente asintomático. Entonces, ojo con eso, siempre con su protección adecuada. ¿Ok? Entonces, a esto es a lo que voy, al adecuado uso del equipo de protección. Yo entiendo y yo los comprendo porque yo he llevado mi internado en Coyique, en Comas, y en Comas el calor es insoportable. No sé si alguien vivirá por allá, pero en Comas el clima es seco, ¿ya? Y el hospital está a las faldas de un cerrito. Entonces, imagínense en pleno verano con todo el EPP, yo al inicio utilizaba casco. Entonces, era la zancochadera increíble. El correr de un lado a otro te agitabas, ¿no? Porque yo por lo menos uso 3 máscaras. Entonces, era complicado al inicio. Entonces, yo entiendo la incomodidad, yo entiendo las heridas en la nariz, el dolor de cabeza, etcétera. Pero nada se va a comparar a que ustedes estén sanos. Y esto es mucho más, digamos, hago mucho más hincapié, perdón, en las personas que viven con familiares. Yo regresaba a mi casa todos los días, porque y tengo personas de riesgo, tengo a mis padres que son personas de riesgo, tengo a mi hermano. Entonces, obviamente que la responsabilidad es mayor. Ustedes tienen que ser conscientes de que van a estar frente a pacientes que tienen COVID y eso de que los internos no entran a zona COVID, los internos no, van a estar cuidaditos. Chicos, no. O sea, ustedes van a atender pacientes COVID, ¿ok? Y el día que ustedes se enfermen, nadie va a velar por ustedes. Lo que va a hacer tu hospital es, ok, sabes que tienes COVID, te puedes ir a tu casa, descansa y cuando te sientas bien o en 2 semanas regresas para revisarte. Eso es lo que te van a decir. No te van a estar llamando a preguntarte, hijito, te faltan medicamentos, hijito, estás bien, hijito, ya respiras bien, ¿no? Hijito, necesitas oxígeno. Olvídense, nadie se va a preocupar por ustedes y menos se van a preocupar por su familia. Entonces, encontrar camas UCI, ustedes ya lo saben, yo no tengo que decirlos, es realmente difícil. Entonces, si soy seria y si hago hincapié en este punto es porque yo he visto un montón de compañeros que se han enfermado y que no han hecho nada por ellos. Y lo último que desearía de verdad de corazón es que uno de ustedes se enferme. Así que tomen las medidas del caso. Cuando coman, porque hay momentos en que van a querer comer, etcétera, traten de hacerlos en lugares que sean abiertos, ¿no? Donde puedan de repente quitarse un rato la mascarilla, pero no se trata tampoco de estar todo el día sin mascarilla con los compañeros, ¿ya? Porque los compañeros también se enferman, los compañeros también pueden tener COVID y tú pensando y confiándote, estás 5 minutos expuesta hablando con ellos, riéndote, y después de 2 días te dicen, oye, ¿sabes qué? Salí positivo y la canción. Entonces, traten de ser lo más precavidos posibles, ¿no? Hay que evitar enfermarnos y pues que traten de entrar sanos al hospital y que salgan sanos, que es lo más importante. Gracias a Dios, a mí no me dio el COVID, no he tenido nunca COVID y felizmente nadie en mi familia lo ha tenido y estoy feliz por eso. Entonces, les hago hincapié en esa situación, en que sean conscientes y que sí se puede llevar un internado sin contagiarse y sí se puede llevar un internado sin contagiar a tu familia. ¿Ok? Entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea de qué es lo que me daban a mí, y en muchos hospitales se repartía de los EPPs, era esto. Teníamos la chaqueta y pantalón, que era protección manga corta, ¿ok? No era el mandil descartable como viene el de acá. Este sí era el largo, que venía con sus mangas y todo completo. Y a veces cuando no alcanzaba nos daban pues la chaqueta, que era mucho más fresco. Pero en mi caso, yo lo que hacía era guardaba mis mandiles descartables para emergencia, que es donde tenía más contacto, y mi chaqueta y pantalón las usaba pues para piso.
Así más o menos yo lo distribuía, ¿no? Esa era mi forma de ver las cosas. Estos eran los tipos de mascarilla N95 que me entregaban. A mí no me entregaron mascarillas verdes, esas las clásicas, las buenas. Me entregaban estas azules, estas blancas al final y una mascarilla quirúrgica. Más o menos me entregaban una mascarilla N95 por 7 días. No me entregaban todos los días. De mascarillas quirúrgicas para 7 días me habrán entregado 3, 2. ¿Okay? Y mandiles me habrán entregado 3 para 7 días. Entonces, ustedes tienen que aprender a guardar sus recursos. Por ejemplo, las mascarillas N95, a ponerlas en un tupper, ¿no? E ir, digamos que alternándolas, ¿no? Usas tu mascarilla N95, haces un tupper con huequitos y los dejas ventilando afuera y vas utilizando otra por mientras, ¿no? Así vas alternando para que te vayan durando. Porque realmente, si piensan de que el hospital les va a dar todos los días, no les va a dar todos los días, chicos. Es mentira. E incluso a mí en la última rotación no me dieron EPPs. Así que yo les recomiendo, lo que yo hacía es, yo me hice mi propio stock. Yo compré estos mandiles descartables. Los que me sirvieron fueron los mandiles de 40 gramos. En el centro de Lima los encontré a 7 soles, 6 soles la unidad, más o menos. Ok, entonces yo les recomiendo que compren por lo menos unos 5, unos 10, no lo sé, y los tengan ¿no? Digamos, estén guardaditos. Hay compañeros que como vivían solos en cuartos, lo que hacían era lo rociaban con amonio cuaternario y lo reciclaban. En mi caso, como les digo, yo no podía traer nada contaminado y yo no tenía casilleros en mi hospital. Entonces yo sí tenía que desechar todos los días mi mandilón. Ok, entonces prevengan bien sus recursos, chicos. Bastante. Esto de acá son las gorras. Lo que a mí me entregaban eran esto, gorras descartables. Igual, me entregaban 3, 4 para 7 días. Me entregaban un poquito más. Lo que yo les recomiendo siempre a todos es una gorra de tela. ¿Ok? Con estos gorros descartables realmente a veces es incómodo porque todo el pelo se te sale y al final lo que tú quieres, que es la protección completa, no se va a dar. Van a estar con todo el pelo cayéndose, van a estarse tocando y es lo peor. Incluso mis compañeros varones empezaron con esto, ¿ah? Se rehusaban a utilizar un gorro de tela. Decían, no, yo no uso esas cosas son feas. Al final, a todos los vi con gorro de tela. Entonces, lo que yo les recomiendo es usar un gorrito de tela y si van a entrar a SOP cuando estén en áreas quirúrgicas, obviamente como esto está contaminado, pues se pone una gorra descartable encima para que no esté, digamos, en contacto con tu gorrita que se estaba haciéndote, pues, ¿no? Por los pisos. Entonces, siempre tener un gorrito descartable digamos que en su cangurito o algo para que puedan, pues, ponérselo cuando lo necesiten. Algunos me estaban preguntando sobre las botitas. A mí me dijeron que el EPP completo en el hospital era con botitas. Yo jamás utilicé botitas, excepto cuando entré a SOP. Cuando entré a SOP sí requerí botitas, pero fue porque en mi hospital no había botas y nos daban el gorro descartable como botas. Entonces, yo sí me compré solo, me acuerdo, un paquete de botitas y de ahí ni las he terminado. He usado una pequeña cantidad. Entonces, no es que sea súper prioritario las botitas, por si acaso, que también van a estar preguntando un montón. Lo siguiente que tienen que hacer en la emergencia es repórtate con los residentes y médicos a cargo. ¿Por qué les hago también hincapié esto? Hay algunos internos que llegan directo a la emergencia y se sientan en la mesa donde, digamos, evoluciona el paciente y nunca saludaron, nunca le avisaron, doctor, ya llegué, buenos días, etcétera. Algunos residentes, sobre todo cuando es tu primera vez, cuando recién llegas al servicio, hay doctores que te pueden entender y que te van a decir, hola, buenos días. Hay otros que te van a botar del servicio. Entonces, lo que tú tienes que hacer apenas llegas a tu servicio es obviamente llegar bien vestido, ya bien cambiado, y más o menos averiguarte qué doctor va a estar de guardia ese día. Por eso hay roles. La mayoría de veces los pegan los roles en las paredes para saber qué médicos están de guardia, ¿no? Vas bien vestido y te presentas, ¿no? Doctor, buenos días, soy el interno tal, el día de hoy estoy de guardia, ¿no? ¿En qué puedo apoyarla? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que pasa? En la mayoría de guardias nosotros hacemos el cambio de turno. El cambio de turno se da más o menos a las 7 de la mañana, otros a las 8. En el caso de mi hospital era a las 7 de la mañana. Entonces, nosotros teníamos que llegar antes de las 7 para que a las 7 en punto pasáramos visita por todas las camas que nos iban a dejar los doctores del otro turno de la noche que estaban saliendo y que los cuales nosotros nos íbamos a hacer cargo. Si yo llegaba un minuto después de las 7, mi residente me votaba. Entonces, tienen ustedes que ser bien puntuales en ese sentido. Yo siempre les digo, lleguen temprano. Yo llegaba al hospital 6 de la mañana en punto. Y yo del hospital vivo a 1 hora y media con tráfico. Entonces, yo me despertaba a 4:30 de la mañana y tomaba mi carro a las 5 de la mañana.
y llegaba a 5:40, 6 de la mañana, y me cambiaba con calma, ¿no? Y iba a mi servicio. Entonces, el llegar temprano nos va a ayudar un montón, de verdad. Incluso hasta pueden ver casos interesantes. Un día yo llegué antes de la hora a una guardia de neonatología, ni siquiera mi turno, faltaba para mi ingreso, y mi doctor estaba solo, el que estaba de noche, y vino un expulsivo. Y el doctor, no, ¿tú crees que me preguntó a qué hora entras? Me dijo, cámbiate, sube la cuna. Y así dejé mi cartera ahí tirada, me tuve que cambiar a la volada y subí con mi cuna para poder recibir al bebé, ¿no? Entonces, son cosas que les va a pasar y que tienen que ustedes, pues, ser precavidos. Entonces, repórtense siempre con sus residentes, chicos, siempre, por educación y también para que los tengan en cuenta. Los siguientes lugares que debo reconocer. Así como les dije, o digamos al principio, ustedes tienen que ver la emergencia como es. ¿Por qué? Por ejemplo, antes, donde yo estaba en el hospital, había, ¿cómo se llama? Una diferencia. ¿A qué me refiero? A que habían pabellones de traumato, pabellón de ciru, pabellón de medi, todo estaba bien dividido. Con todo esto del COVID, el pabellón, obviamente, de medicina de emergencia se hizo mucho más grande. ¿Ok? Porque teníamos pacientes COVID también. Entonces, el área de cirugía y traumato se fusionaron en un pequeño huequito al lado. Después, el otro área la mandaron, o sea, era todo un desastre, chicos. Era una cosa que tú te perdías. Entonces, apenas lleguen a su emergencia, traten de identificar los lugares, ¿no? Pregunten, doctora, ¿dónde está esto, doctora? ¿Dónde tengo que ir a programar? Doctora, el anestesiólogo, ¿dónde lo encuentro? Etcétera. Entonces pregunten todo lo que puedan, ¿ya? Porque cuando estén en emergencia, el doctor va a estar tan enfocado en el paciente que ni caso te va a hacer. Incluso hay veces que el doctor se va con otro paciente y tú te quedas solo. Entonces, si tú no sabes o no has preguntado o no has visto, entonces créeme que te vas a llevar la peor parte porque vas a tener a todos los pacientes ahí gritándote porque van a querer atención y es todo un desorden, ¿no? Entonces, si sabes mantener la calma y sabes cómo actuar, la emergencia no se te va a hacer tan complicada. Lo otro es el laboratorio. En emergencia el laboratorio es básico. O sea, eso es lo que más necesitamos y lo que más tienes que apresurar. Incluso muchas veces el mismo interno lo manda. Le dicen, oye, averíguate en qué parte del análisis está esto, o anda a hablarle al técnico para que te lo saque más rápido, ¿no? Etcétera. Entonces, si tú no conoces dónde está tu laboratorio, perdido también. Rayos X. Acá sí voy a hacer hincapié, chicos, en que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? En la mayoría de hospitales, centros de salud o lo que sea, los rayos X se están compartiendo entre personas del piso, o sea, entre personas, pacientes hospitalizados y pacientes de emergencia. Entonces, muchos compañeros cuando llevaban a sus pacientes de piso a rayos, no iban con protección, iban así nomás con su mascarilla simple. Y yo les decía, cuídate, porque en rayos X llevan a los pacientes para descartar COVID y a los pacientes de nuestro piso. Entonces, algunos me decían, oye, sí, tienes razón. Entonces, si van a ir a radiografía y van a llevar a sus pacientes porque no hay quien los lleve, ¿ok? Pónganse sus lentes protectores, pónganse su protector facial, lo que ustedes hayan llevado para poder protegerse, ¿ok? Lo que ustedes necesiten, pero lleven algo, no vayan así expuestos. Y otra cosa que yo les recomiendo dentro de las listas que les pongo en mi página es de que tengan lo que es un protector facial adicional. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no llevan protector facial al hospital. Entonces, cuando tú vas a ir a tomarles rayos X, los doctores te van a pedir que cuente con un protector facial. Entonces, traten de tener uno de plástico, uno súper sencillo, que puedan dejar de repente por el hospital, camuflarlo, o si les dan casilleros, chévere, los guardan ahí, y desinfectelo siempre después de usarlo con cada paciente, ¿no? Para evitar estar llevando los contagios, etcétera, ¿no? No se les ocurra llevarlo a la casa, por favor no lo lleven, porque de todas maneras ha sido tratado por pacientes, entonces no sabemos eh, qué cosas podríamos estar llevando a nuestra casa, ¿no? Lo otro que les recomiendo es saber dónde quedan las salas de cirugía, si es que están rotando en zonas quirúrgicas, porque también va a haber, por ejemplo, en nuestro caso, en mi hospital, en el mismo lugar donde tú tienes la sala de operaciones, al costado está el cuarto de los de anestesiología. Me imagino que debe ser así en todos los hospitales, porque así me pasaba a mí anteriormente. En los dos hospitales donde yo estuve fue así. Entonces, cuando te manden a programar pacientes, porque van a haber operaciones, tú tienes que ir a las salas. Entonces, si tú no conoces las salas operatorias, va a ser bien complicado. Entonces, como les digo, reconozcan bien los lugares, reconozcan las salas de operaciones, reconozcan los lugares donde estén los residentes, el jefe de la guardia, porque tiene que firmarles o sellarles sus permisos para que puedan programar pacientes, laboratorio, rayos X, etcétera. Incluso zonas de CIS, todo lo que puedan averiguarse de una emergencia les va a ayudar un montón. ¿Dónde están las ambulancias? ¿Cómo tramitar una ambulancia? Porque ustedes van a tramitar las ambulancias, entonces es toda una chamba.
¿Ok? Esto de acá es lo que también yo les recomiendo. Preguntar e identificar las patologías más frecuentes. ¿Por qué creen que me he dado el tiempo de hacerles estas listas y de postearlas? Porque todas estas, digamos, patologías son las que más van a ver. Entonces, si ustedes no conocen un poco de teoría sobre esto, van a volar un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo estar en medicina y puedo decir, pero yo no sé nada de gineco, pero en medicina, o no sé nada de Ciro, pero en medicina te puede llegar una paciente para descartar una apendicitis. Pero antes de que tú descartes una apendicitis, tú tienes que descartar una patología anexial, porque el cirujano no te va a aceptar a la paciente si es que gineco no la descarta. Entonces, para descartar, te van a preguntar al doctor, ¿y tiene de repente un embarazo ectópico? Entonces, si tú no tienes tu teoría de qué es un embarazo ectópico, si tú no tienes tu teoría de cómo evaluar a una paciente con probable apendicitis, ¿a dónde la derivas? ¿Me entiendes? Entonces, es importante que ustedes sepan un poco de estas enfermedades, como yo le digo, porque ya me ha pasado, yo las he visto durante mi emergencia y las he visto recurrentemente. Entonces, a mí me hubiera gustado también que alguien me diga, oye, ¿sabes qué? Alguien más o menos llega a esto, 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 entonces léete esto, o sepa un poquito de cada cosita para que sea mucho más sencillo para ti. Entonces, cuando yo me di cuenta en la primera guardia, porque normalmente, según el decreto que teníamos nosotros, teníamos que hacer 2 guardias por servicio, diurnas. Yo, la verdad, en mis servicios hice más de 2 guardias. Yo he hecho alrededor de 4, 5, 6 guardias. Y es porque yo me ofrecía a hacer más guardias. O si no, porque también, bueno, algunos compañeros faltaban, entonces ya yo los cubría, etcétera. Entonces, me fui dando cuenta en las guardias que era lo que más se repetía, ¿no? Por ejemplo, los cólicos vesiculares en medicina me venían como cancha. Y yo me acuerdo que la doctora, como ya nos conocía, me decía, ya Alejandra, dale su receta y que, ¿no? Y que le hagan todo su terapéutica. Y tú crees que la doctora volteaba a ver lo que yo estaba haciendo. No, pues porque ella me decía, ya has visto, ya sabes. Y eso fue en la segunda guardia que yo tuve. Entonces, a todos los pacientes que ustedes vayan a ver, ¿no? Traten de ver qué es lo que la doctora les receta. Si es necesario, lo que yo hacía al inicio era, le tomaba foto a la hoja de emergencia, donde la doctora ponía la terapéutica. Por ejemplo, si yo veía, no sé, un cólico vesicular, yo de frente agarraba mi celular y le tomaba foto para ver qué le estaba dejando. Venía otra paciente y volvía a ver si es que lo que le había dejado anteriormente le volvía a poner. Y era lo mismo. Entonces yo ya sabía más o menos que para el cólico vesicular tenía que darle tal cosa. Entonces, o de repente, para manejar tal patología tenía que hacer tal cosa. Entonces yo ya no le preguntaba, simplemente derivaba al paciente y le hacía, digamos, que lo examinaba. Si había de repente alguna complicación, si yo veía que había algo raro, ahí sí obviamente que al toque inmediatamente lo comunicaba o lo reportaba al doctor, ¿no? Pero esto es importante, ¿por qué? Porque los residentes y los médicos sacan la conclusión de qué tipo de interno eres. ¿Entiendes? Si eres un interno que es proactivo, yo siempre les digo eso, sean proactivos. Si es un interno proactivo, un interno que va, que está metido, que pregunta, que pone, que saca, que dice, licenciada, enséñame a poner una viga, yo quiero hacer esto, yo quiero aprender a sacar este examen, etcétera. Los doctores te agarran tanta confianza que al final te van a dar cierta libertad para que tú hagas muchas cosas, ¿no? Eso no quiere decir de que si tú no sabes algo lo vas a hacer porque quieres ser mejor ¿no? y sobresalir. No, tampoco se trata de eso porque no vas a poner en riesgo la vida del paciente. Pero hay cosas sencillas que tú ya puedes manejarlo solo. Y esa, digamos, oportunidad, eso te lo van a dar los doctores, porque se van a dar cuenta de que tú realmente quieres trabajar y quieres chambear. ¿Ya? Entonces, sean proactivos, chicos. No estén sentados esperando que les digan, oye, haz esto, oye, escribe eso. Pregunten, doctor, ¿qué necesita? Doctor, ¿qué puedo hacer? Doctor, he escrito esto, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Lo borro? ¿No? Eso de ahí le gusta a los médicos. Y yo creo que a futuro, cuando ustedes sean residentes, les gustaría tener un interno así, ¿no? O no creo que a nadie le gustaría tener un interno vago que en vez de ayudar estorbe. Yo creo que lo que dirían es, ¿sabes qué? Vete, no me ayudas en nada. Entonces, háganse buena fama porque créanme que los residentes se pasan la voz. Antes de que tú pases de servicio a servicio, ellos ya dicen, ese interno es vago. Ese interno sí trabaja. ¿Sabes qué? Ese interno ni lo mires. No le enseñes nada. Entonces, ellos mismos se escriben en sus chats y se ponen, no pasa nada, ¿no? Sí, enséñale, ignóralo. Entonces, traten de tener, como les digo, esa buena imagen con ellos, ¿no? Entonces, ya les he dejado cada rotación, como pueden ver en mi página, pueden verlo, les he puesto incluso hasta las misiones del interno, para que ustedes sepan, para que sepan qué tienen que hacer, para que no entren en catarsis. Lo principal en la emergencia es mantener la calma. Siempre mantengan la calma. Van a venir muchas personas, van a venir como 6 familiares y todos les van a gritar. Entonces traten de concentrarse y decirles, ¿sabe qué, señor? Voy a hablar con una persona. Ustedes tienen que entender que ahí los que tienen que mandar son ustedes.
El familiar no les puede mandar a ustedes. No pueden, o sea, por más miedo que les dé, tienen que ponerse fuerte, tienen que tener actitud y tienen que decirle, Señor, voy a hablar con una persona. Pasa un familiar con el Señor, o pasa el Señor, etcétera. Como sea que estén atendiendo en su emergencia, ¿no? Dependiendo de las normas que tengan. Pero jamás, jamás se pongan así en actitud de me siento menos, chiquito, abrumado, porque eso los pacientes lo toman y después no lo sueltan. ¿Ah? Hay varios internos a los que no sueltan, que hemos tenido que intervenir para decirle, Señor, ¿qué le pasa? No, respete. ¿No? Obviamente que sin falta de respeto tampoco al familiar. Entonces, no se expongan, ¿sí? No se expongan y tengan mucho cuidado, ¿ok? Si ven personas que están alteradas, si ven personas que no están bien, etcétera, repórtenlo a seguridad y repórtenlo a sus residentes. Pero lo más importante, chicos, es su seguridad. Nunca se expongan a nada, ¿ok? Acá, otra cosa que yo les pido es que cuenten con todos sus materiales. No les pido que compren todo lo que está en la lista, porque es imposible. Pero lo que yo hacía, por ejemplo, era, en el caso de cirugía, lo que más utilizábamos nosotros era el nylon 3.0. ¿Ya? Este de acá era lo que más usábamos para bastantes cosas. Entonces, al momento de suturar. Lo que yo hice fue comprarme mis nylon 3.0, que no están muy cómodos, pero me compré 3 paquetes, me acuerdo. Entonces, me compré nylon, me compré el lidocaína en gel, esas cositas. Entonces, cuando yo llegaba a mi emergencia, ¿qué es lo que hacía? Mandaba al familiar a comprar los medicamentos o lo que fuera, y yo ya iba atendiendo al paciente. Yo ya iba suturando, yo ya iba curándolo, etc. Entonces, digamos que trataba de no terminar de curar o todo hasta que llegaba el familiar. Entonces, el familiar me daba, digamos, mis materiales, y yo simplemente ya le daba su receta y ya lo mandaba, pues, a su casa con su familiar. Y yo les hablo de cirugía prepandemia, cuando yo tenía el tópico llenecito y yo no estaba en Coyique, en ese tiempo yo estaba en el 2 de mayo, entonces ya se imaginarán la cantidad de pacientes que me llegaban a mí. Y todavía me tocaba guardar los fines de semana, entonces me llegaban los de la casa de la salta, bueno, etcétera, me llegaban de todos lados, ¿ya? Y me llevaba un montón de borrachitos. Entonces, un consejo para cirugía es, tengan mucho cuidado. Van a llegar muchos pacientes en estado etílico, muchísimos pacientes. Hay pacientes agresivos, entonces, ¿no? O pacientes que van a querer sacar la cámara y te van a decir, te grabo, te grabo, te grabo. Lo peor que tú puedes hacer es ponerte boca a boca con esas personas, ¿ok? Hay pacientes, y hay que decirlo, que son machistas, que van a llegar y no van a querer que las mujeres lo toquen, te van a decir, no, 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 enfermera. Para ellos no existe la mujer médico, solo la enfermera. En tal caso, si tú ves que esas cosas están poniendo tensas, si tú ves que el paciente no coopera, lo peor que puedes hacer tú es querer tratarlo contra su voluntad, ¿ok? Porque incluso a mí, en algún momento, en cirugía, en el 2 de mayo, me quiso agredir un paciente que realmente me estaba diciendo de que yo tenía su DNI cuando jamás le vi su DNI. Entonces, como les digo, tienen que tener mucho cuidado. Yo tuve la suerte de que roté con compañeros varones y que ellos obviamente se pusieron delante como diciéndole, Señor, ¿qué le pasa? Entonces, traten de que si tienen pacientes así, de repente los chicos puedan apoyar a sus compañeras mujeres, ¿no? Ayudarlas un poco y en caso de que tu compañero varón lo va calmando, porque a veces con los hombres se calman un poquito estos pacientes que están un poco, ¿no? Alcoholizados, tú repórtalo rápido al que es de seguridad y a tu residente. Pero otra vez le vuelvo a repetir, no se expongan. Ya ha pasado de casos de pacientes que han querido agredir internos. Entonces, siempre con mucho cuidado y con mucha cautela. ¿Okay? Siempre, y siempre avisen. No se expongan, por favor. Porque ya he tenido amigos que se han ido hasta la comisaría ¿no? para levantar denuncias. Entonces, el internado es muy bonito y es muy hermoso y todo lo que ustedes quieran, pero también hay momentos y situaciones complicadas. Entonces, ustedes ya son personas adultas que van a tener que empezar a lidiar con todos estos escenarios. Y lo peor que pueden hacer es ponerse a pelear o agarrarse a golpes con un paciente. O sea, en la vida. ¿Ya? Entonces, ahora ya bueno, ya hablamos de las rotaciones, ya hablamos de lo que tienen que tener en sus canguros. Cada de los materiales lo pueden ver en la página, como ya les comenté. Igual, ¿no? En pediatría y en medicina. A ver, recomendaciones en pediatría, chicos. En pediatría ustedes tienen que tener mucha paciencia. ¿Por qué les digo esto? Los padres, con la adrenalina, con toda esta locura de que el niño está mal, muchas veces vienen así en un estado de tensión increíble, ¿ok? Entonces, lo primero que ven es lo primero que se quieren desahogar. Y ustedes como internos, como se dirían, son el primer filtro. A todas las emergencias que le lleguen los pacientes, lo mandan al interno, ¿ok? Entonces, para preguntarle, ¿no? La clásica, señor, ¿por qué motivo viene? ¿Qué pasó? Cuénteme, etcétera. Entonces, el primero que va a toparse con el familiar eres tú. O sea, el primero que se va a encontrar con el familiar ansioso eres tú. Entonces,
Lo que yo siempre le doy, o lo que yo me servía, era que cuando un familiar o un señor llegue con su hijito, tú primero pide que sea un familiar el que va a entrar con el paciente, solo uno, el papá, la mamá, el que conozca más o el que haya estado durante, digamos, el momento en el que se ha dado el desenlace de, ¿no? de la emergencia, cualquiera. Pero no cometas el error de tener a 5 personas hablándote de un niño y tú solito al medio, porque eso es lo peor. ¿Okay? Uno te va a contar una versión, otro te va a contar otra versión, y como tú vas a estar queriendo acumular toda la información posible, va a haber un momento que se van a desesperar y decir, pero no me entiende, usted no me escucha, que y otra vez te vas a exponer por las puras. Entonces simplemente llegas, tranquilizas, dices, señor, cálmese, ¿quién es el que conoce más al niño o quién ha pasado en el momento? Ok, usted ya, venga conmigo, explíqueme, ¿qué pasó? Rápido, ¿no? Le vas preguntando todo, rapidito, no señor, desde cuándo pasó, cuándo inició, cuántas veces vomitó, cuántas diarreas tuvo, fue diarreas con sangre, sin sangre, en cuánta cantidad, cuántos pañalitos no cambió usted, no sé si se cayó de repente, de qué altura, de acá más o menos, de allá, le vas explicando, ¿no? Le vas poniendo como que medidas. A ellos les tienes que hablar con manzanita, o sea, no les vas a empezar a hablar con términos médicos porque no te van a entender y se van a desesperar. Entonces tú tienes que ser muy paciente y tienes que ir guiándolos, porque ellos te van a contar 80 historias, pero si tú no sabes, digamos que ir diciendo al Señor, ya empezó en tal momento, de ahí qué sucedió, de ahí lo otro que pasó, y ahí cómo terminó, ya listo, y por eso viene, perfecto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener, un orden para poder hablar con los padres y que ellos sientan que tú quieres ayudarlos, porque si no, te van a decir, no, yo quiero otra persona, usted no me ayuda, usted no me sirve, etc. ¿Ya? Cosas importantes en pediatría, a todos los pacientes pediátricos hay que tomarle la temperatura. Si te dicen, no, lo traigo porque tiene fiebre, el niño no tiene fiebre hasta demostrar lo contrario, hasta que tú le pongas el termómetro y tenga fiebre. ¿Ok? A todo niño se le tiene que pesar, a todo. ¿Okay? No esperes hasta que el doctor te diga, oye, ¿sabes qué pesa? No, si ya sabes que lo van a atender y le van a dar medicación, lo pesas, porque todo es por peso en los pequeños. Si es que es un bebito, obviamente no lo vas a poner, no lo vas a parar, ¿no? Haces que la señora suba con su bebé a la balanza y simplemente vas a restarle. Le dice, señora, más o menos usted cuánto pesa. Ay, doctor, no me acuerdo. Entonces agarras, si viene con otro familiar, le entregas un rato al bebito, pesas a la señora y luego pesas a la señora con el niño y lo restas. Si la señora sabe su talla o su peso, entonces simplemente le restas el peso de la señora y el peso con la bebita, ¿no? Así más o menos vas calculando. De ahí, siempre pregúntale al doctor o repórtale al doctor qué pacientes están llegando, ¿ok? Eso yo les voy a hacer bastante hincapié porque lo he visto. Hay muchas personas de que, primero, cuando venga una niña que esté convulsionando, cuando venga una niña que esté, digamos, con compromiso del sensorio, ¿no? O una niña que no reaccione, un desmayado, lo que sea, ustedes no se van a poner a preguntarle, señor, ¿y qué le pasó? Señor, ¿y su hija estaba así? ¿Y qué estaba haciendo? O sea, lo primero que tú tienes que hacer con una paciente que no esté estable es, obviamente, lo metes al toque de shock trauma. O sea lo que sea. Ya ha pasado de que han llegado pacientes convulsionando, pero bueno, que han tenido un cuadro, ¿no? De convulsión, y cuando han llegado a la emergencia parecía que estuvieran dormidas. Ya, y el padre, no sé, convulsionó. Y yo he visto compañeros que le dijeron, ay, ya, ¿y hace cuánto convulsionó? Y en eso escucho a la doctora atrás gritándole, oh, es una convulsión, ¿qué te pasa? Atiéndelo ya. Entonces, tienen que actuar así. ¿Okay? Metes al paciente, que lo vean, que descarten que sea cualquier cosa crítica, y mientras lo van evaluando, vas hablando con el familiar. Señor, y le vas sacando la información, pues el señor, ¿qué pasó? Esto, pero no vas a hacerle toda la anamnesis y la chiquita ahí toda desmayada. O sea, eso no es. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen que saber que hay emergencias que realmente vale la pena que ustedes prioricen. No es lo mismo un niño que se ha caído, se echó un raspón, a un niño que está convulsionando. No es lo mismo. Por más de que la chiquita que se hizo el raspón haya llegado hace una hora y la chiquita de la convulsión hace 5 minutos. ¿Okay? Hay prioridades, chicos. Entonces traten de ver bien eso, ¿no? Cómo van a actuar, qué van a hacer, a dónde van a llevar a los pacientes, etc. ¿Ok? Ahora, esto es en las zonas quirúrgicas. Conoce los paquetes básicos de procedimientos. Por ejemplo, estos son los paquetes básicos de mi hospital en lo que era ginecología. Acá van a poder ver, esto por ejemplo es del parto eutóxico, o sea, del parto vaginal, ¿no? Nosotros teníamos, bueno, la suerte de que se mandaron a hacer sellos, porque todo esto lo escribíamos nosotros. Y era realmente frustrante, porque era un montón. Imagínate, para cada parto vaginal teníamos que hacer esta receta. Entonces, se optó solo por, ¿no? Por mandar el sello y llenar con lapicero la cantidad que necesitamos. Y esto de acá era la receta o el paquete de, por ejemplo, las cesáreas, un montón, como pueden ver. Lo mismo sello, pero igual teníamos que poner todos los números, e incluso habían cositas que faltaban y teníamos que rellenar.
Entonces, lo que yo les recomiendo es que esas cosas quitan mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. ¿Qué es lo que yo hacía? Cuando yo llegaba a mi hospital y tenía guardia y llegaba un poco antes, sellaba todo lo que podía. Todo lo sellaba, lo sellaba, lo sellaba, lo sellaba. Cosa que cuando yo me llegaba el paciente, simplemente le ponía los datos de la paciente arriba. O sea, ya no tenía que llenar todo eso, no me quitaba el tiempo. Incluso, por ejemplo, si sabía que había una paciente que necesitaba un paquete de estudios por ejemplo, de laboratorio, yo ya tenía las hojas de laboratorio ya todas marcadas y las había separado, ¿no? Para paciente, digamos, para cesárea, prequirúrgicos, paciente paquete de preeclampsia, de lo que sea. Yo ya tenía todo hecho y todo armadito para que apenas me llegara, ¡pah! Ponerle los datos y chao, señora facture o señor facture y me lo trae para avanzar rápido. Así hacíamos. O sea, ustedes tienen que encontrar técnicas que hagan que su internado sea mucho más rápido y más llevadero, ¿ok? Tienen ustedes que ingeniárselas. Estos, por ejemplo, son paquetes de cirugía, ¿ya? Estos son, por ejemplo, paquetes de cirugía del Hospital Coyique. Yo no llegué ahí, pero me lo han pasado mis compañeros. Por ejemplo, tenían ellos de la parotomía exploratoria, ¿no? El paquete de hernias no complicadas, la cólera. Ya, todo esto ustedes lo van a tener que escribir en recetas, ¿ok? Entonces, si ustedes no saben, pues, qué van a escribir, se van a perder. Entonces, a servicio quirúrgico que lleven o a servicio en general, pregunten, ¿no? ¿Hay paquetes o hay recetas que ustedes han seguido? Sí, oye, escribimos esto y hay que entregar al paciente al toque. Ya, perfecto. Preguntar siempre en cada servicio, doctor, ¿puedo dar ticket de atención? Porque hay algunos doctores que atienden sin ticket de atención, ¿no? Porque dicen, no, esto es rápido nomás, no necesitas hacerle toda la historia. Entonces pregunten, ¿no? Doctor, ¿cómo es? ¿Le aviso? Doctor, si veo. Ya después tú te vas a dar cuenta a quiénes le pides y a quiénes no les pides ticket de atención. Y eso también te van a dar, digamos, esa confianza en los doctores luego cuando vean que eres proactivo, ¿no? Y que sabes, que ya diferencias bien las cosas, etcétera. Entonces, cosas que van a ir avanzando ustedes poco a poco. Eso es algo que también me están preguntando y que hago mucho hincapié, chicos. ¿Cómo trabajar en equipo? Entonces, lo que les digo siempre es estudien a sus cointernos e identifiquen sus fortalezas y debilidades. Porque no todo es fortalezas, ¿ok? Hay fortalezas y hay bastantes debilidades. Entonces, acá tenemos el grupo de internos. Siempre va a haber el líder, ¿ok? Traten de buscar a un delegado, sean 5 o 6 internos, busquen a una persona que sea la que se haga cargo, digamos, de organizar todo, ¿no? Siempre tiene que haber un segundo líder, porque como saben, el cointerno que es el delegado, bueno, en este caso yo he sido la delegada de mi grupo, y cuando yo estaba, digamos, de guardia o algo, yo tenía a mi segundo líder, ¿no? Tenía a mi compañero que se hacía cargo de todo, de lo que era recoger EPPs, de lo que era ver que no faltara ninguna evolución, de que se encargaba de ver que el piso estuviera totalmente bien para la hora de la salida, etcétera. Y siempre hay un líder y un segundo líder. Siempre hay un interno proactivo. A este interno de acá, júntense bastante, chicos, porque él los va a ayudar un montón. Si tú eres proactivo y tienes un compañero proactivo en buena hora, ese grupo va a avanzar rápido, vas a terminar tus tareas rápido y no vas a tener que quedarte más tiempo, ¿no? Si es que no quieres quedarte más tiempo, hay otras personas como a mí que nos gustaba quedarnos más, pero eso ya era voluntario. Pero si tú quieres cumplir tu horario y te quieres ir, que también es válido, pues trata de ser proactivo y también trata de conseguir compañeros proactivos. Y así como hay cosas positivas, también hay internos no proactivos. Hay el interno que no hace nada, ya hay que, pucha, para lograr algo de él es difícil. O te dice, este es mi paciente. Y dices, pero apóyame con mi paciente y te va a decir, no, ese no es mi paciente, yo vengo solo por mis pacientes. Hay esos internos. Hay el mil excusas. ¿Y a qué me refiero con el mil excusas? Ese interno que llega y que te dice, voy por la radiografía de toros del paciente tal. Ya, ok, chévere. Pasa media hora, ¿no? Y no la encuentras. Y tú dices, ¿dónde se fue? Regresa y le dices, oye, la radiografía. Ah, es que estaba yendo camino a la radiografía, pero me topé con el laboratorio, entonces luego fui para allá, pero el residente me pidió tal, y tú, ya está bien, ¿puedes ir por la radiografía? Sí, claro. Pasa media hora más y le preguntas, oye, ¿qué fue con la radiografía que le ibas a tomar foto? Ay, es que mira, me llamaron para una emergencia. Este compañero que es súper distraído y que siempre te da excusas, no se apoyen en él. ¿Ok? O si se van a apoyar, tienen que supervisarlo. Significa que si se va a ir a, ¿cómo se llama?, a buscar algo, llámenlo. Ya, por más de que parezcan chinches, pero realmente hay esos compañeros. Y aunque ustedes no crean, falla uno y falla todo el equipo. ¿Ok? Porque ahí no le van a gritar al interno de la cama número 9. Ahí les gritan a todos. ¿Por qué? Porque está prohibido, y grábense esto, chicos, grábenselo. Jamás digan, ese paciente no es mío. Jamás. Esa palabra, en cualquier hospital o cualquier lugar donde el centro de salud donde vayan, es pecado. Todos los pacientes son suyos. Todos.
Entonces, si tienes un compañero que no es bueno, que no hace las cosas, que no conoce a su paciente, date un tiempito y lee sobre él. O por lo menos en la visita, trata de estar atenta para ver de qué es el caso. Porque va a pasar que se mete un compañero no funcione y hay un doctor que no aguante, digamos, que no sepa, va a preguntar, ya, ¿de qué es ese paciente? Y tú no le puedes decir, doctor, no es mi paciente, porque se van a enojar. Te van a decir, que o sea, tú eres paciente de la cama 2, 3, y ahí empieza todo el chongo y el mal momento. Entonces, sepan sobre todo los pacientes, si es posible, ¿no? O al menos algo general. No les pido que se estudien todo, o sea, cosas de sus pacientes, pero también sepan lo de los otros pacientes. Y no digan nunca eso, no es mi paciente, porque les voy a ir mal. Y está el que nunca llega a su rotación. Yo tengo un compañero con el cual rotamos en el internado, que yo no lo vi en todo el internado casi. Solo lo vi al final. Pero era un desorden, pues porque obviamente este compañero, al faltar, obviamente que cuando yo distribuí el número de camas de forma equitativa, me faltaba, pues, ¿no? Me faltaban unas camas que era de él. Entonces, si tú ves que hay un compañero que nunca llega, que es súper tardón, que llegas pegado a la visita, traten de ver de alguna forma de cómo cubrir sus camas, ¿ok? Y no se expongan a que les estén gritando. O sea, traten de hacer la chamba. Y a veces se van a tener que cargar más chamba de lo que les toca, pero así es, así es. Y hay veces, aunque no lo crean, cuando se cargan más chamba aprenden mucho más. Y ustedes me dirán, no, pero yo no quiero salir tan tarde, yo quiero respetar mis horarios. Sí, pues, pero cuando estés en el serum y cuando estés sola, ¿qué vas a hacer si no sabes? Entonces, con todo esto del COVID, a veces es difícil ver pacientes. Y yo les digo porque yo me he quedado, como les digo, después de mis turnos, yo he hecho guardia noche, ¿no? Yo me he ido domingos. Entonces, aprovechen al máximo su internado. Ya no es el mismo internado de antes. Solo son 15 días, si no me equivoco, no sé, creo que ustedes también es así, 15 días sí, 15 días no. Aprovechenlo al máximo, traten de entrar a todo lo que puedan, traten de ver todo lo que puedan, traten de atender partos a más no poder. Si están en centros de salud, busquen alguna rotación externa. Yo he tenido compañeros de centros de salud que han ido de forma particular a mi hospital a rotar por gine, con estos guardias y han hecho sus prácticas. O sea, hay formas de aprender, ¿ya? Tienen que buscárselas, es así, lamentablemente. Entonces, estos son planes que yo les recomiendo que hagan. Este es un ejemplo de cuando, bueno, yo estaba en el 2 de mayo, cuando habían guardias noche. ¿Qué es lo que hacíamos, no? Ustedes organizan con sus compañeros. De repente, por ejemplo, cuando había guardia noche, y ponte Juanita tenía guardia noche, mi compañera, y ella tenía su cargo la cama 7, 15 y 22, nosotros nos habíamos puesto de acuerdo en algo en el servicio. Los pacientes de guardia noche no evolucionaban, ¿ok? No evolucionaban, pero sí presentaban a sus pacientes a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque los chicos de guardia en mi hospital anterior salían a las 7 de la mañana. Entonces salían de su guardia, tomaban desayuno tranquilos y ya a las 8 de la mañana en punto estaban en el piso para presentar sus camas ya evolucionadas por nosotros y presentar la cama de los que tenían guardia diurna. O sea, los de la guardia diurna sí evolucionaban sus camas, pero no presentaban, obviamente, porque no estaban en piso, estaban en emergencia. Entonces, si yo tenía a las 7 de la mañana que ingresar al hospital, yo tenía que llegar a las 6 de la mañana para dejar evolucionadas mis camas y evolucionar la cama de Juanita, ¿no? Que estaba de guardia noche. Y ella ya solo venía a presentar. Entonces, esta es una forma en cómo nosotros nos organizamos. Ahora, en tiempos de COVID, hacíamos lo mismo. Por ejemplo, en mi grupo, en las guardias diurnas, yo sí iba a evolucionar normal mis camas temprano. Y después yo le decía a mi compañero, oye, ¿sabes qué? Yo tengo la 2, la 12 y la 14. Puedes presentar, no sé, ¿tú cuántas camas tienes? Tengo una cama. Ya, chévere. Y mi otro compañero que estaba en piso tenía 2 camas. Entonces, al que tenía una, le daba 2 camas, y al que tenía 2 camas, le daba una cama. Entonces, ya estaban cubiertas mis 3 camas. ¿Entienden? Había otros grupos de que el compañero decía, no, yo no voy a venir a evolucionar más temprano. Yo vengo solo para mi guardia, que también pasa. Entonces ya los chicos sabían de que no contaban con él y ya se distribuían la cama desde temprano. ¿Ya? Entonces, evalúen bien cómo van a hacer, cómo se van a distribuir las cosas. Esto es importante, chicos, los WhatsApps, ¿ok? El tener grupos te va a ayudar un montón. Traten de crear grupos con las personas. Yo sé que no se van a conocer al inicio, van a ser como que, oye, ¿tú quién eres? Y te dice, chico, ¿quién será? ¿De dónde habrá venido? Ya, etcétera. Pero creen grupos, ¿ya? Porque por ahí se van a poder mandar las radiografías, se van a poder llamar, oye, el doctor está preguntando dónde estás, etcétera. Ya tengan contacto con sus compañeros. Así no les caigan o se caigan mal, no lo sé. Traten de conversar con ellos, que tienen que llevar una buena relación, por lo menos en el trabajo, ¿no? Ya si son patas y amigos, luego ya es cosa de cada uno. Entonces, ¿qué debo hacer para no morir en mis rotaciones? Otra pregunta más que me hacen ustedes. Esto, llega temprano.
Chicos, lleguen temprano, por Dios, se los voy a repetir 20.000 veces. Yo tenía compañeros que llegaban súper tarde y era una desgracia. Ya tú los veías inventándose signos vitales y no se inventen signos vitales. ¿Sabes por qué? Porque a mí me ha pasado que una vez el doctor agarró y dijo a un compañero, oye, ¿y qué signos vitales tiene la señora? Tal, tal, tal. Y les escuchó los pulmones, sí, doctor, pasa todo bien. Y el doctor se volteó y le dijo, señora, ¿le han puesto algo acá a la espaldita? ¿Le han puesto para escuchar esto de acá? Y le mostró, no, doctor, a mí no me han puesto eso. Ah, ya, y le dijo, ¿y usted le han tomado la presión? ¿Le han puesto acá una cosita así que se infla todo? No, doctor, a mí nadie me ha tocado. ¿Qué pasó con el interno? Lo suspendieron. Entonces, no se inventen signos. Por eso es importante que lleguen temprano, ¿ok? Porque así como ustedes de repente se han inventado algún signo, o yo de repente en algún momento de mi vida sí me lo he inventado, o sea, no voy a mentir, ya, pues los doctores ya lo saben, porque también en algún momento de su vida lo habrán hecho. Entonces, en los pacientes que son más críticos y todo, no se jueguen con eso, ¿sí? Traten de hacer bien su trabajo y traten de llegar temprano para que no tengan esos problemas. Lleven sus materiales completos. Estas son las 3 cosas básicas que ustedes tienen que tener, ¿ok? Su intensiómetro, su pulsi y su esteto. Eso de acá les va a salvar la vida. Si ustedes no tienen esto y si ustedes esperan de que un compañero se los vaya a prestar en la mañana, se van a demorar un montón. Porque hay compañeros que toman rápido las funciones, hay compañeros que primero preguntan y luego toman la función, hay compañeros que se demoran una vida tomando funciones vitales. Entonces, si no tienen estas cosas de acá, se van a atrasar y se van a quesear solo, como decimos nosotros, ¿no? El quesear, que significa que te vas a retrasar, te vas a llenar de pacientes. Otra cosa que les recomiendo, chicos, es elaboren sus resúmenes. Ok, esta es mi forma, por ejemplo, de organizarme. Esta es mi tabla. Yo lo que hacía era poner el nombre y la edad del paciente, fecha en la que ingresó a emergencia, el motivo por el cual ingresó, el diagnóstico de ingreso, los exámenes auxiliares de ingreso, y ya ahí me iba la evolución del piso, o sea, cómo estaba ese día, exámenes auxiliares para comparar cómo ingresó y cómo terminó, y algunas veces los doctores, los pacientes pasan temprano visita y ponen el plan, ¿no? Por ejemplo, hacer radiografía de tórax, mandar ecografía, o sea, todo eso lo apuntaba. Entonces el doctor me decía, ¿cuál es el plan con el hoy día? Ah, doctor, bueno, estábamos viendo, ¿no? Hacer una radiografía por tal del motivo, una ecografía, o sea, que está con síntomas respiratorios, queremos hacer una prueba COVID. Ah, ok, decía el doctor, ya, está bien, chévere. Entonces, tengan una tablita, háganse, no sé, un cuadernito chiquito, hojitas, o en un tablero, como quieran. O sea, ustedes organizanse como mejor puedan, ¿ya? No tienen que hacer este resumen como yo lo he hecho, pero traten de buscar una forma de que ustedes puedan tener los datos de su paciente ordenados y no los agarren en la visita. Lean sobre las patologías más frecuentes. Si tú tienes en el piso el primer día, como te digo, te van a revolcar quizás porque no sabes mucha teoría, pero trata de leer. Si sabes que tienes pacientes con diabetes, si sabes que tienes pacientes con itus, si sé que tengo un paciente que ha sido, no sé, pues operado de apendicitis, ¿no? Veo las complicaciones postoperatorias, etcétera, ¿no? Si sé que voy a estar en la emergencia, si sé que tengo pacientes con apendicitis, al menos no me sé de memoria la escala de Alvarado, pero por lo menos lo tengo en mi celular, no sé, me bajo en mi celular todas las escalas que yo sé que más voy a ver y los tengo guardadas en una carpeta, escalas. Entonces ya más o menos las voy repasando y me voy acordando, oye, sí, eso de acá, ¿no? O diverticulitis, ya, mi escala de Hinchey. O no sé, pues por ejemplo, tengo una hernia, mi escala de Nyhus, etcétera. Ya todas esas escalas que sepan que lo van a ver más, traten de, ¿no? De ir teniéndole su teléfono, haciendo como una pequeña biblioteca para que no tenga problemas. O incluso hay aplicativos, hay una que es MedCalc, que es MD mayúscula y Calc, donde están varias, es en inglés, pero están las tablitas así de diagnóstico con todo puntaje. O sea, hay aplicativos, hay de todo. Entonces traten de buscar eso. Y a eso es a lo que voy. ¿Ok? Tengan sus aplicativos móviles. Por ejemplo, esta de acá es la calculadora obstétrica. Esa acá me sirvió un montón para poder para calcular lo que eran las edades gestacionales. Cuando ustedes estén en gineco, lo principal que tienen que pedir son 2 cosas. ¿Ok? Tienen que pedir la cartilla de control prenatal. Eso es porque les van a pedir cuántos controles prenatales ha tenido, ¿no? Si ha tenido de repente, sus controles de sífilis, ha tenido su control de RPR, ¿no? Que es la sífilis, ha tenido su control de VIH, etcétera. Entonces, todo eso ténganlo a la mano. Y lo otro que le van a pedir es la ecografía. La principal, o la que es de mayor confianza, ustedes ya deben saberlo, es la del primer trimestre, ¿no? Entonces, tienen que tener la ecografía del primer trimestre y con esa ecografía, más su calculadora obstétrica, ustedes ingresando los datos, van a poder pues hallar la edad gestacional. Entonces, el doctor de frente te va a preguntar, ¿cuánta edad gestacional tiene? Entonces, tú ya tienes que haber calculado, al toque has pedido, tú estás calculando, doctor, tiene 39 semanas, 4 séptimos, ¿no? Ah, ya, perfecto, por ecografía del primer trimestre, doctor. Ah, ya, chévere. Entonces, ya, normal, no te dicen nada. El otro es el peñita. El peñita es las dosis pediátricas, ¿ok? Acá pueden tenerlo. También hay el peñita en físico, es un librito pequeñito.
entonces también lo puede tener. Este peñita a mí me costó el virtual 6 soles, 6 7 soles, o sea, un solo pago, nunca más pagué. Ahí lo tengo, lo utilizo y sí es bueno. El Vademecum para los ya pacientes mayores, el CIE-10, ustedes van a manejar bastante CIE-10. Se van a dar cuenta que en muchas hojitas de emergencia van a, ¿cómo se llama? Van a tener todas esas clasificaciones. Entonces, a veces está pegado en las paredes de cada servicio. Tómenle foto. ¿Ya? Si ustedes ven algoritmos, ustedes ven, no sé, en CIE-10, lo que vean, tómenle foto, chicos. Hagan sus carpetas. Les va a ayudar un montón. El UpToDate es una buena herramienta para buscar información actualizada. Los manuales MSD, donde también pueden encontrar información. ¿No? O sea, ustedes mismos se van a ir dando cuenta que poco a poco van a encontrar aplicativos que les van a servir. O lo mismo los doctores le van a decir, oye, ¿sabes qué? Bájate tu celular esto. Entonces, o pregunten, doctor, ¿qué aplicativo está usando? Porque a veces ellos te ignoran los primeros días y salen el teléfono. Entonces tú ves que calculan, dices, doctor, una consulta, ¿y qué aplicativo uso? Ah, este. ¿Y cómo lo uso? Ah, ya, pon esto, esto, esto. Santo remedio, ya sabes cómo calcularlo para la próxima vez. Por eso les digo, sean curiosos. El buen interno es una persona curiosa. Ok, hazle seguimiento a tus exámenes de laboratorio. Esto de acá, chicos, es su misión principal. Ustedes como internos tienen que tener todos sus laboratorios al día. ¿Y qué es lo que pasa? Yo tenía un docente, por ejemplo, en el hospital, que era muy especial, en el sentido de que a mí, por ejemplo, una vez me preguntó, ¿y los exámenes de laboratorio? Le dije, no, doctor, ayer los hemos enviado, pero va a demorar 2 días. Y me dijo, ¿y a qué licenciado se los ha dado? ¿Y en qué proceso está? ¿Y a qué persona lo está procesando? ¿Y en qué momento te lo van a dar? ¿Y cómo va? ¿Cuánto ha crecido? ¿Qué ha pasado? Y yo me casi como que dije, no, doctor, pero es que todavía no ha salido. Y me dijo, es que a mí no me importa que me digas que no ha salido si se ha salido. O sea, a mí me importa que sepas en qué parte está. O sea, si lo vamos a tener mañana, si lo vamos a tener pasado mañana, si estás 100% segura. ¿Quién te ha dicho que te lo van a dar mañana? O sea, así, literal. Y después de eso vino la interconsulta. ¿Y dónde está la interconsulta? Le dije, doctor, ya se entregó. ¿Se los entregó a la mano al doctor? Sí, doctor, se lo entregó a la mano. ¿Y cuándo va a venir? ¿A qué hora va a venir? ¿En qué momento va a venir? O sea, hay un doctor que le preguntaba todo. Hasta quería saber en qué parte del proceso estaba la muestra, ¿me entienden? Entonces, traten siempre de consultar. Si llegan temprano, y por eso les digo, lleguen temprano, yo lo que hacía era, iba tempranito al laboratorio y preguntaba, disculpe, jefe, no, técnico, como sea, he dejado hace 2 días una prueba de laboratorio, quiero saber cómo va. No, doctora, no va a salir. ¿Y por qué no sale todavía? Ah, ya es que no sé, pues falta la coloración, lo que sea, ¿no? O sabe que no tenemos el reactivo. Entonces yo ya iba con una idea y en la visita decía, no, doctor, sé que falta el reactivo. ¿Y cuánto te van a dar? Dice que el reactivo lleva en 2 días. Ah, ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, doctor? Dice que podemos ir pidiéndole esto, porque en el laboratorio no hay este reactivo. Entonces no le pida porque no va a salir. Entonces lo pedimos de forma particular, pidamos de forma particular. ¿Me entienden? Entonces todas esas informaciones tienen que manejarlas ustedes, porque al final ustedes son los que se van a encargar de todo el papeleo. Esto es bueno, quiero ser tus mejores aliados. Yo siempre he dicho, estos son mi familia. Estos son mis chicos pre-COVID, mis cointernos de cirugía, mis cointernos de cirugía, mis cointernos de emergencia. Este era mi grupo de emergencia. Y estos ya son mis amigos y mi familia en tiempos de COVID. Todos con nuestros protectores, como han visto. También, igualito en una emergencia. Igual, si se dan cuenta, en la emergencia siempre ven cubiertos. Cúbranse, por favor, protéjanse mucho. Ya, miren, ya estamos ya terminando, entonces, ¿qué hago si en algún momento estoy tan cansado que siento que ya no quiero seguir? Antes del COVID, el internado era bien fuerte porque, miren, les muestro para que se rían un rato. Estas son fotos mías. Esta soy yo en la primera guardia que me tocó dormir encima de la mesa porque es mi compañero que recién lo conocía y otro compañero que también recién lo conocía. Y en esta guardia nos tocó con una residente que nos dijo, si yo no duermo, ustedes no duermen. Y literal nos subimos a dormir. Entonces, creo que sí fue mi primera guardia, fue el 1 de enero. El primer día que yo llegué al hospital, que fui interna, fue mi guardia. Fue un día desastroso. Y en mi página les he contado mi primer día. Ya fue un día de locura. Entonces, así dormíamos nosotros, muertos de sueño. Este fue un día que estuve 2 días seguidos en el hospital. Literal, yo me bañaba en el 2 de mayo. Allá habían duchitas en emergencia. Y yo tenía mi ropa de repuesto. Entonces, el internado era mucho más pesado. Y acá está la tablita que les comentaba hace un ratito de planificar, no sé si se acuerdan. Ya, ahí teníamos nosotros nuestro tablero donde poníamos todas nuestras camas, qué cama te tocaba, quién cubría a quién. Ya, esa era una guardia en la que ya 2 días ya no resistí más y literalmente tiré a dormir encima de la camilla del servicio. Y esta fue en una guardia que también ya estábamos acostumbrados a dormir en las sillas, o sea, así era el internado antes del COVID. Y yo, bueno, lo disfruté en cirugía, ¿no? Eso también, igual,
son más compañeros, lo mismo, miren. Entonces, todo era así, igualito. Esta era una posguardia, esta era en la guardia. Esto era el lugar más cómodo y más lindo que teníamos para dormir, que nos peleamos para turnarnos ahí y dormir. También igual, posguardia, compañera. Así es la vida, o era la vida del interno. Ahora también es cansado, sobre todo cuando tienes guardia diurna y el día siguiente tienes que madrugar y vives lejos, ¿no? Pero obviamente que es un poquito más descansadito. Entonces, si te sientes cansado, si sientes que ya no puedes más, si sientes que ya de repente ha sido demasiado, pucha, ponte a pensar de que a todos los internos nos hemos sentido igual. Si te vas a poner triste porque algún doctor te va a gritar, los doctores te van a gritar, los pacientes te van a gritar. O sea, es natural, no eres el primero ni el último el que le van a gritar, no te sientas mal, ¿ok? Todos pueden cometer errores. Si cometes algún error, sigue adelante, levántate, si te frustras te vas al baño, lloras, te lavas la cara y sigues, ¿ok? De eso se trata. Pero no te desanimes ni digas no puedo, no sirvo, ni nada. Tienen que salir. Todos hemos tenido en algún momento nuestra crisis existencial. Y miren, yo ya estoy terminando, bueno, ya terminé, estoy esperando mi título, bueno, y todas esas cosas, pero se puede lograr. Entonces, no se desanimen. Entonces, al final, ya con esto concluimos. ¿Cuál es mi meta como interno o como interna? Y eso ustedes tienen que tenerlo bien claro. Es esto, que tienen que aprender, estudiar, esforzarse, ser metidos, ser preguntones, ser todos chicos así, todo. Traten de ser el médico que les gustaría que les tocara si estuvieran enfermos. ¿Para qué? Para que al final tengan estos resultados. Una paciente que salga mejor, una paciente que esté feliz y que realmente ustedes cumplan el objetivo, ¿no? Que es hacer sentir mejor a las personas que vienen necesitando nuestra ayuda. Y eso sería todo. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden escribírmelo y Heidi, no sé si tendrá alguna pregunta o algo que quiera hacer. Muchas gracias por la ponencia, doctora. Excelente, la verdad. La verdad. Buenos para cuando nosotros lleguemos a esa etapa. Bien, chicos, si ustedes tienen algunas preguntas, por favor lo pueden dejar en el chat. Un colega nos dice, felicidades, doctora. Excelente charla. Tengo una pregunta. ¿Cuál sería la principal recomendación sobre los métodos de cuidados que deben tener los nuevos internos en esta pandemia? Ya, mira, yo sí soy, digamos, bien, bien recta para los cuidados con todo el tema del COVID, en el sentido de que, por ejemplo, si ustedes van a, ¿cómo hacer en casa? ¿Cómo hacía yo en mi casita cuando salía del hospital o cuando iba? Cuando yo regresaba del hospital, yo vivo en un lugar que es un departamento, ¿ok? Es pequeño, no es tan grande. Entonces, obviamente, ustedes conocen que el departamento tú tienes que cruzar, obviamente, el comedor, ¿no? La sala, todo para poder llegar al baño, etc. Yo lo que hacía era llamar obviamente a mis papás media hora antes de llegar, ¿no? Y les decía, les pedía de que yo estaba llegando, que por favor se metieran a sus cuartos. Ellos lo que hacían era se metían a sus cuartos y yo me quitaba todo lo que era la ropa en la puerta, lo dejaba en una bolsa. Primero lo rociaba con amonio, ¿no? Que es una sustancia que utilizaba para poder desinfectar mis cosas. Todo eso me quitaba las zapatillas en la puerta, todo completo y todo lo ponía en una bolsa. Todo eso lo llevaba, cuando iba directamente para la ducha para bañarme, dejaba todo eso en la mampara, o sea, en la pequeña, digamos, en el pequeño balcón que teníamos en el edificio para que ventilara, ¿no? Y yo iba de frente a la ducha, una buena lavada, y después cuando salía de la ducha me cambiaba todo, empezaba a desinfectar todas las cosas que había dejado afuera, ¿no? Otra desinfectada más. Y así lo dejaba todo ventilado. Esa era la forma en cuando yo llegaba a mi casa, ¿no? Y mantenía mi limpieza. Obviamente que también yo tenía todos mis cubiertos y mis cosas aparte de las de mi familia. Tenía mi tenedor, tenía mi vaso, mi plato, mi cuchara, todo. O sea, todo lo que yo tenía se lavaba con una esponja aparte, nada de entrar en contacto con mis familiares. Incluso cuando yo comía o tenía que estar tiempo con ellos, me mantenía a una distancia prudente. Por ejemplo, ellos comían en la sala y yo comía en el comedor. Pero obviamente que acompañándonos, ¿no? Pero esas eran, digamos, que las distancias en el caso de la casa. Y en el hospital, clásico es el lavado de manos. Ahora en todos lados tienen que lavarse las manos todo el tiempo. ¿Okay? Llega a un servicio, se lava la mano. Entre paciente y paciente, lavarse las manos. Tiene que tener su alcohol en gel, ¿no? En sus pequeños lanyards que están ahora de moda. Ustedes pueden elegir su color, todo lo que quieran. Y era el lavado todo el tiempo de las manos. El EPP también lo agarraba y lo desechaba. No lo usaba, por ejemplo, para caminar entre los servicios. ¿No? De ahí más, a ver, las zapatillas, bueno, también la limpieza, como ya les comenté, ¿no? Antes de subir al carro de algún compañero o después de salir del hospital. O sea, esas pequeñas cositas que a veces parecen tontas, ¿no? Que a veces no lo tomamos en cuenta, realmente hacen mucho la diferencia entre contagiarnos y no. ¿No? El buen lavado de manos, el no estar comiendo en el servicio. Yo sé que a todos le da hambre, yo me moría de hambre, te juro, o sea, porque yo me deshidrataba horrible y no podía quitarme la mascarilla para tomar un poco de agua.
Entonces ya al final empezamos a darnos cuenta que había lugares pues, súper ventilados, como hay veces en los estacionamientos que estaban lejos de todo el hospital, pues podíamos bajarnos un ratito, tomar algo de agua y punto. Pero tampoco vas a estar comiéndote tus sándwich, pues en la mitad de medicina interna, o sea, no, ¿no? Esas pequeñas cositas tienen ustedes que hacer mucho hincapié. Gracias, doctora. Otro colega nos menciona. Doctora, buenas noches. Le agradezco por su excelente ponencia. Quería consultarle cómo debo actuar en caso de los códigos hospitalarios. ¿A qué te refieres? Hola, Juan José Alejandro. ¿A qué te refieres con los códigos hospitalarios? Exactamente. Porque códigos, hay un montón de códigos. A ver si nos puede responder. Porque yo le puedo entender códigos como códigos de repente de atención en emergencia, códigos de repente códigos de procedimiento. No sé, hay un montón de códigos. A ver. No sé si hay alguna. No hay otra pregunta, ¿no? Mientras nos responde él, a ver qué. A ver. Yo imagino que debe referirse a los códigos hospitalarios, de cómo se llaman los servicios de emergencia, me imagino. Me imagino, no lo sé. Bueno, si es que se refiere a eso, van a haber diferentes tipos de códigos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los códigos azules, amarillos, rojos. Pero realmente eso de que le ponías código a los pacientes que te estaban llegando, ya no se respeta mucho ahora. Nosotros lo que hacíamos era nivel de atención. Le poníamos nivel de atención 1, 2 y 3. ¿Qué significaba? A los pacientes que nos llegaban totalmente críticos y que teníamos que atenderlos sí o sí, le poníamos nivel de atención número 1. O sea, eran los que tenían la prioridad número 1. Ya, o sea, nosotros no manejábamos los colores. Después, si nos llegaba un paciente que estaba hemodinámicamente estable, pero que necesitaba o requería de repente alguna atención, ya le poníamos una prioridad 2, ¿no? Ya pacientes que llegaban, porque siempre te van a llegar pacientes que no son emergencia, pero, doctora, me duele un poco acá, ¿no? De un dolor de, creo que un mes, ahí le consideramos de repente ya un 3, algo así, ¿no? Pero normalmente en la emergencia solo tenemos prioridad 1 y prioridad 2. Como les digo, prioridad 1, pacientes que no estén estables, y prioridad 2, pacientes estables que pueden ser atendidos con calma. Eso es como lo manejábamos al menos en mi hospital. Yo me imagino que cada hospital o cada centro de salud debe tener su propia forma, ¿no? De priorizar a sus pacientes o de repente de utilizar las etiquetas de los colores, dependiendo, ¿no? Creo que a eso se debe referir. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Chicos, si tienen alguna otra pregunta más o duda, quizás quieren saber algo más acerca del internado, pueden dejar sus preguntas en el chat. Claro, chicos, cualquier duda que tengan, si crean que sea la más básica o lo que sea, no hay ningún problema. Igual también, como ya les he mencionado, Heidi, pueden ir a mi página. Yo a todas las personas que me escriben les respondo, a todas. Hay veces me demoro un poquito, pero me han preguntado de todo, desde dónde puedo comprar EPPs, hasta, no sé, hasta dónde puedo comprar amonio, o doctora, no sé cómo, de repente me da vergüenza, doctora, pero no sé cómo empezar a escribir una introducción, evolucionalo así, hazlo así. O sea, normal, de eso se trata, ¿no? O bueno, lo que yo quise hacer al inicio al crear mi página era eso. A mí me hubiera gustado de que alguien me pudiera dar una idea más o menos de qué hacer en el internado y no estar tan perdida. Y a raíz de eso es que nació la idea de la página. Entonces, siéntanse en la libertad de si tienen alguna pregunta o algo, me la pueden hacer. Y yo dentro de lo que conozco, ¿no? De lo que sé, pues lo voy a responder. Y si no lo sé, lo voy a averiguar. Así que no se preocupen. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Excelente ponencia nuevamente. Agradecemos mucho su apoyo a nuestra sociedad. Chicos, sigan a la ponente en la página de Instagram, Diario de una Interna. La ponente sube contenido médico muy hermoso. Y te agradecemos bastante, doctora. Excelente ponencia, la verdad. Gracias, Heidi, a ti. Y gracias a todos por conectarse. Y nada, pues nos estamos viendo pronto por la página o de repente por alguna otra ponencia, acá con sociedad, que ya es más o menos frecuente en nuestras ponencias. Gracias, Heidi. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Y también agradecer a los chicos por haber participado en esta ponencia. En unos momentos ya enviaremos el enlace con las preguntas para que ya puedan desarrollarlo. Gracias, chicos. Así, les he enviado un cuestionario con Heidi. Lean bien las preguntas, lean bien. Más tarde creo que las voy a publicar para
para resolverlas en la página, porque creo que es importante. Son preguntas así, digamos, ¿cómo decirlo? No son preguntas tan técnicas, son preguntas más de razonar, ¿no? Entonces les va a servir un montón. Así que desarrollenlo con calma y si tienen alguna duda de una respuesta me avisan o me la avisan con Heidi. Cuídense, chicos. Hasta luego. Me despido. Gracias, doctora.